Ya estamos con Rafa Venegas, quien tiene muchos antecedentes que nos va a contar. Estamos también con la Capitán García aquí en el estudio. Pero, Rafa, vamos contigo y esta casa en Quinta Normal. Una casa que vamos a irles contando poco a poco por qué en este momento, acompáñame Juan Carlos, está siendo demolida. ¿Por qué? Porque es una vivienda que estaba tomada por una agrupación o parte de ella de los pulpos, un grupo peruano principalmente que se dedicaba a extorsionar a la gente. ¿Y cómo lo hacía acá? Ellos se tomaron esta vivienda y esas piezas que estamos viendo, que se están botando completamente, eran arrendadas a otras personas, a otros peruanos, a otros haitianos y diferentes personas que entraban acá a una vivienda que fue ampliada a la mala, a la fuerza, y que les reportaba, atención con esta cifra, me voy a correr por acá para mostrar la tremenda estructura que permitía tener 18 habitaciones. 18. Imagínate, Mario Eduardo, quienes nos ven hasta ahora, cobraban un arriendo de 350.000 pesos mensuales a cada uno. No te puedo Saquen la creer. cuenta. 5 millones aproximadamente mensual. ¿Y qué está pasando ahora? Están demoliendo todo porque la dueña, luego de mucho tiempo ir a las policías, ir a todas partes, por fin está viendo cómo se recupera su terreno. Su casa, que además tiene piscina, pero que fue ampliada completamente. Mira, justo aquí se alcanza a ver en la cámara, Juan Carlos, incluso hay una cama infantil. ¿Y por qué quiero marcar eso? Porque aquí venían a vivir familias que no tenían dónde ir y arrendaban al monto que le estaban diciendo, 350.000 pesos, que evidentemente esta situación hacía que fuese más barato que otra alternativa. Nosotros entramos antes, nosotros pudimos recorrer los espacios. ¿Para qué? Para ir constatando de las condiciones en que se encontraba. Cables con un riesgo evidente de ser producto o foco de un incendio. Y además, unos pasillos que estaban en algunas partes a punto de caer. Tenían ciertas reglas escritas. Por ejemplo, no consumir droga adentro porque había cámaras resguardando. Imagínense vivir, además de toda la precariedad, vigilados por cámaras. Y además, esta gente que les arrendaba, Ajá. mucha atención, porque nosotros vamos a acceder a un audio exclusivo, a registros de, atención, aparecen quienes les cobraban el arriendo a las personas que vivían y les empezaban a decir que si no pagaban podría haber una tragedia. Había amenazas que se planteaban, audios que hemos ido recopilando, exclusivos para el Buenos Días a Todos, que dan cuenta de este actuar de quienes, recordemos, están ligados a el secuestro extorsivo, ligados también a una dependencia con ellos y además les exigían no ir a la justicia, no denunciar, no hacer absolutamente nada. Escuchemos parte, este es un extracto. Hemos ido rescatando algunas partes que se pueda entender el contexto. Llama por teléfono él que decía ser dueño de la casa, cobrándole arriendos. Esto es parte del diálogo que se producía con una amenaza solapada de que si no pagaban podía ocurrir una tragedia. Escuchemos. Les estoy siendo claro, quiero que colaboren, no quiero llegar a otro nivel. Acá, como yo les vuelvo a repetir, acá yo no los estoy amenazando, ¿me entiendes? Yo estoy haciendo todo esto con el fin de que ustedes vivan bien también. Ya, ¿Entiendes, paisa. no? ¿Por Sí, qué? paisa, sí, paisa, te estamos escuchando. Ahí está parte del audio. Fíjense, y aquí un poco para el contexto. Él además, el tono hasta ahí es cordial. Ustedes tienen que colaborar. Ustedes tienen que pagar este dinero, este arriendo. Y todo parte porque esta casa que estamos viendo cómo se va cayendo, al comienzo no era así. Vamos a mostrar parte, por ejemplo, ahí está el baño, está toda la ampliación que se hizo. La casa fue subdividida. Y atención con esto, porque la dueña había arrendado a una familia de origen peruano toda la vivienda, que era más chica, más pequeña que esto que estamos viendo. Luego aparece la posibilidad a esta familia de arrendar al menos una habitación. Eso es lo que sabemos preliminarmente. Y resulta que las personas a las que le arriendan, se aseguran de ser de la misma nacionalidad, también peruana, son personas de los pulpos. Por tanto, les quitan la casa. Y ellos se empoderan y empiezan a arrendarles a las personas que los habían recibido. Luego empiezan a construir todo el segundo piso y empiezan a arrendar cada parte a 350.000 pesos. 18 habitaciones que hacían que el dinero recopilado era aproximadamente, según nos han dicho, 5 millones mensualmente. Y todo esto duró varios años. Por tanto, era tal
la situación que luego del trabajo de la municipalidad y luego también de intervenir Carabineros, que lo está haciendo ahora en forma de supervisar toda esta demolición, lo que ha hecho también es que la dueña se resigne a que, con el fin de que salieran y que nunca más se tomaran la casa, bueno, la solución, lamentablemente para ella, es demolerlo todo y partir de nuevo en un lugar que ella pretende vender para recuperar algo, pero se vio obligada a vender el terreno y perder toda la propiedad. Adentro hay una piscina, María Eduardo. Adentro hay un lugar que es un paño bastante grande. Y resignada tuvo que hacerlo. Y eso es lo que estamos viendo acá, mientras algunos vecinos observan todo esto. Estamos mirando, vamos a ver si podemos conversar fuera de cámara. Fuera de cámara, ¿sí? No la quiero mostrar. ¿Sí? Caballero, fuera de cámara. Está la cámara apuntándose allá y se va a quedar allá. ¿Usted me puede decir qué pasaba acá? Entendemos que había arriendo, se escuchaban ruidos permanentemente. ¿Se puede acercar un poquito? Ah, usted está provisoriamente por acá. Ya. ¿Usted sí? A ver, usted me cuenta, cuénteme. Una casa de arriendo y todo eso, y ¿cómo se llama? La están demoliendo porque se la estaban tomando. Se la estaban tomando, entonces era subarrendada. Claro. Y ahí ahora empezaron a demoler, por eso está la fuerza especial, todo. Oiga, aquí me decían que había muchas denuncias, incivilidades, situaciones complicadas. En todo caso es verdad eso. Y todo eso, había cualquier gente que no metían bulla casi todos los días, los arrendatarios. Dejaban basura por todos lados. Hay basura ahí en varios lados, pues al final se estaban convirtiendo en un botadero. ¿Qué le parece a usted que estén demoliendo acá, que se hayan ido esas personas? Está bien, eso está bien, porque hagan algo útil, sí. ¿Les da un respiro a los vecinos? Eso también, sí, también. Gracias, amigo. Igual. Muy amable. Un vecino acá. Estamos viendo esto, demolición en este momento se está realizando y lo están haciendo las autoridades. Esto es calle Santa Adriana con Brisas del Río, comuna de Quinta Normal, Mario Eduardo. Llama la atención, ¿no? Porque aquí, y es cosa de escuchar aquí, y aquí te conecto contigo en tu calidad de abogado. Siempre hablamos de incivilidades, basura, mugre, todo lo demás, y uno dice, la incivilidad es como que si fuera una carpeta aparte, pero aquí detrás de esta incivilidad hay una banda peligrosa, que toma una casa, cobra un arriendo, genera 5 millones de pesos mensuales arrendando una casa tomada. Lo que vemos son las incivilidades, pero detrás hay delitos. Bueno, lo que estamos viendo acá es un estadio superior en el delito de usurpación, el delito de tomarse una casa. Porque efectivamente, usted podrá recordar, en las noticias hemos visto muchas veces una persona que se toma un terreno para construir algo, una persona que se toma una casa, que se aprovecha de una situación de una casa que está abandonada, etcétera. Pero no, acá dentro del amplio giro de negocio que tienen estas bandas delictuales, se suma uno nuevo, que yo al menos no lo había escuchado. El tomarse lugares, subarrendarlos y a los subarrendatarios que no pagaban su renta, claro, extorsionarlos a la vez. Entonces, se suma, hay que entender que las bandas ya no se dedican solo a un delito. El que se dedicaba al tráfico no solo se dedica al tráfico de drogas, sino también al tráfico de personas, etcétera. Este es un estadio superior, digamos, en un negocio que al menos yo no había visto, y qué bueno que se detecte, porque esto puede estar ocurriendo en muchas personas. O sea, ya no hay una persona que se toma un recinto, que después lo subdivide para cobrar un arriendo, sino que está una organización delictual de crimen organizado, que en este caso son los pulpos, que ya los hemos escuchado por extorsiones en otros barrios, que están ocupando la carencia de vivienda para subarrendar y para efectivamente cobrar además extorsión a aquellos que no paguen su renta, por lo cual esta es una situación absolutamente peligrosa y que debería llamarnos a las alertas. Rafa, sí, Rafa, esto ocurre en Quinta Normal, es un sector muy tradicional, habitacional, y tú ahí conversabas con los vecinos de cómo se estaba, estamos viendo de hecho acá en diagonal, cómo era esa casa que hoy está siendo demolida. ¿Esto funcionó así durante mucho tiempo? ¿Obedece a un reclamo ya en instancias mayores de parte de los vecinos el lograr avanzar con la demolición de esta propiedad? Cuéntanos detalles de aquello. Sí, mira, lo que sabemos hasta ahora es que esto se incrementó durante... A ver, en la pandemia, entre comillas, se produce la toma, como tal, digamos, el que se hayan hecho dueños de esta propiedad. La propietaria se fue del lugar producto de, en ese momento, irse al norte. Es lo que sabemos, no ha querido evitar ella hablar en cámara, pero nos entregó algunos detalles. Entonces se va y deja arrendada la vivienda a propósito del momento que se estaba viviendo, ya podríamos decir en la última parte de la pandemia. Y luego de eso empieza este fenómeno, que es que lleguen estas personas que querían arrendar. Recordemos que los pulpos, esta agrupación internacional de origen o que son personas peruanas,
hasta ahora se ha conocido que extorsionan, incluso han estado vinculados a secuestros extorsivos a personas de su misma nacionalidad. Ese era el origen, evidentemente, y ahí Alberto lo marca muy bien, tiene que ver con esta innovación. Empiezan a encontrar nuevos negocios porque empezaron a ver acá una base grande y una construcción que, según hemos ido reporteando, todo el segundo piso es nuevo. La casa era de un piso, entonces construyen el segundo piso solamente con el afán de hacer una suerte de hotel permanente para poder tener a 18 familias. Y también pensaban familias, y por eso el audio es tan importante, porque en el extracto que estamos viendo es la cobranza, pero fíjense, no solamente del arriendo, que en algunos casos estaba atrasado, por eso lo graban, y por eso está este registro, porque finalmente el que los graba es el arrendatario original, podríamos decir. Y quien está cobrando es quien, a todas luces, está haciéndose como el dueño de la propiedad. ¿Y quiénes vivían acá? Familias completas. O sea, además, se arrendaba a familias, muchas de ellas con niños. Por tanto, este actuar era completamente planificado, premeditado en el sentido de a quién arrendarle. Y eso es lo que evidencia la problemática que aquí se generó, no solamente con lo cuidadoso que tenía que ser el desalojo, porque ha habido un trabajo previo que tiene que ver con reubicar a esas personas que estaban viviendo, sino que además con la mentalidad de estas personas. Son personas peligrosas. Y además se llega acá por parte de las policías, según nos contaban las autoridades, producto de una investigación en torno a los pulpos, que termina acá. O sea, llegan a este domicilio aquí en Quinta Normal, recordando que, por ejemplo, están involucrados en algunos casos de situaciones ocurridas al sector de La Vega, alrededores de La Vega. Hay también una situación, una investigación en torno a robo de vehículos. Y en esa indagatoria se llega acá. Y aquí es donde se encuentran con que estas personas, algunos que trabajaban para ellos, fíjense con esto, y a lo mejor Alberto, este dato también puede ser nuevo. Ellos les arrendaban a estas personas, pero además los obligaban, algunos de ellos, a trabajar en esta verdadera banda de, por ejemplo, robo de vehículos. Así nos decía el delegado. Por eso es que llegan acá. Y ahí es donde estamos hablando de una organización importante, de una rama, de una parte de este grupo de los pulpos, denominados los pulpos, que aquí tenía un centro de operación, donde además probablemente la gente que estaba arrendando tenía algún vínculo, les prestaba algún tipo de servicio, y todo esto fue creciendo, hasta tener, Mari, 18 habitaciones arrendadas. No, increíble, en 5 millones de pesos, una cifra muy, muy alta, pero ¿por qué tuvo que llegar, y esto es importante para que después lo conversemos con nuestros invitados también, a que se tenga que demoler? ¿No había una opción que no fuera eso? Lo digo por la propietaria de esa casa. Sí, mira, es buena la pregunta, Mari, ¿sabes por qué? Porque es lo primero que nos preguntamos nosotros. A ver, yo he hablado con la dueña, insisto, ella quiere resguardo porque tiene temor. El temor nuevamente se hace presente ante una banda que no es cualquiera, que es importante. Entonces, ella se fue de la ciudad hace un tiempo, por eso había arrendado originalmente esta propiedad. Y al momento de que ya tiene una edad avanzada, ella quiere una solución de fondo, de raíz. Y el hecho de que se desaloje, luego ella tiene que estar supervisando que no se la vuelvan a tomar. Entonces, ¿a qué solución se llega? Que es lamentable, porque ella no ve otra, es que se demuela todo. Y por tanto vender el terreno, que puede ser más fácil que vender. Claro, la propiedad. Porque vender una propiedad así, con el primer piso sólido y arriba armado. No sé si entiendo que hemos visto las imágenes del interior. Fíjate, Mari, lo precario de todo. La escalera se estaba cayendo, nosotros subimos con mucho resguardo, con mucho cuidado. Lo que vale el terreno. Pero pudimos ir viendo. Claro, lo que vale es el terreno. Y fíjate que es una esquina bien grande, Eduardo, Mari, y por tanto la señora dice, bueno, ¿saben qué? Por recuperar algo, mejor vendo el terreno y así puedo irme al norte. Significativo. No quiero ni siquiera decir la ciudad para estar tranquila. Es significativo el hecho, primero, que el propietario tenga temor de represalia, y segundo, que ya llega un minuto en que te han deteriorado tanto la propiedad que mejor sabe que demuélala y por último vendo el terreno y vemos qué hacemos. Es que acá tenemos una propiedad cuyo segundo piso es absolutamente fuera de norma, irregular. Entonces la propietaria hubiera tenido la opción de o demuelo solo el segundo piso y me quedo con con el primer piso de construcción, o trato de regularizar el segundo piso, pero por los materiales que estamos viendo, la forma, el mal estado que estaba, hubiera sido mucho más caro, mucho más complejo para ella, incluso que esta demolición, que entiendo que además es de acuerdo con las autoridades, de acuerdo con la municipalidad. Capitán García, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Gusto saludarle.
Oiga, estas situaciones que vemos de demoliciones, que estamos viendo prácticamente al menos una o dos por semana, se están dando con bastante frecuencia. Hay una lucha por parte de los municipios, con las áreas jurídicas, el gobierno regional, también carabineros, por supuesto, que tienen que coordinar aquí la seguridad de aquellos que van a hacer este tipo de cosas. Esto obedece a una lógica de qué, a ver, como para que la gente pueda entender qué es lo que se busca sacando esto, más allá de que hay una comisión de delito, pero ¿cuál es el sentido más amplio de esta operativa? Primero, esto responde a las conocidas mesas de trabajo. Estos son los resultados, donde las distintas instituciones intervienen desde su experticia. En este caso, en particular, la municipalidad se hace cargo de reubicar y darle asistencia a las personas que estaban viviendo bajo estas condiciones. ¿Quiénes Muchos de estos participan en niños. esas mesas de trabajo? Es porque, para que le contemos a la gente sepa. Porque si uno tiende a pensar que cuando dice, no, vamos a hacer una mesa de trabajo, es como, oh, no van a hacer ni una Reuniones cuestión. nomás, Claro. que nos llegan a resultados. Pero en Exactamente. este caso vemos que los resultados son, trabaja Carabineros directamente, la Fiscalía, entendiendo desde una lógica investigativa los delitos que conllevan estas incivilidades que en primera instancia nosotros llegamos como Carabineros por ruidos molestos, por algún tipo de ocupación de la vía pública. Incluso en este caso teníamos denuncias por ocupar las veredas haciendo asados, gritos y otros. Frente a esto se empieza a investigar, por un lado, lo que realiza el Ministerio Público, pero también se hace saber lo que se está viviendo a la municipalidad, quienes intervienen, indicando también y levantando información con las personas que están en cierta condición de vulnerabilidad, porque generalmente las personas que estaban arrendando eran personas que estaban en una situación migratoria irregular. Y frente a esto, estas extorsiones, que son modalidades delictivas que tienden a ser más frecuentes en las bandas peruanas. Por lo mismo se relaciona con los pulpos. Ellos se especializan en este tipo de delito. Es una de las modalidades criminales que tienden a realizar, y también en nuestro país. Nosotros los empezamos a detectar a los pulpos porque empezamos a recibir denuncias que eran... La denuncia o la declaración no indicaba que era víctima de una extorsión, sino más bien del miedo que tenían ante un cobro. Y ahí es donde se empieza a ver que esta modalidad se replicaba en Quinta Normal, en Santiago Centro y en otros puntos donde logramos georreferenciar que estaba actuando esta banda, por un lado en el cobro de arriendos, pero también en algunos casos donde ellos amenazaban que si no pagaban, iban a quemar el local Lo comercial. extorsionaban, Exacto. claro. Y ahí aparece. Ahora, cuando hablamos de los pulpos, ¿de qué magnitud de banda estamos hablando? ¿Cuánta gente le integran? Porque como usted bien decía, están repartidos en distintos sectores. Algunos funcionan por extorsión, otros por distintas organizaciones criminales o actos delictuales. ¿De qué magnitud son los pulpos? Nosotros hablamos aquí, cuando nos referimos a los pulpos, es crimen organizado. Son bandas dinámicas que tienen una cantidad de personas que va cambiando conforme a los delitos. Pero cada banda, llamémoslo así, tiene ciertos estilos delictuales. Por un lado tenemos los pulpos, que de inmediato los relacionamos con las extorsiones y los arriendos, especialmente en CITES y en lugares donde además coincidentemente también afecta a personas de su nacionalidad. Los pulpos es una banda que proviene del Perú. Y en otras bandas, como resulta ser el Tren de Aragua, ya lo vemos relacionado directamente con tráfico de drogas, como resulta ser la ketamina, y la acción o el estilo delictual es un tanto más violento, donde dejan señales bastante agresivas para terceros, no solamente para sus víctimas. Y ahí es donde tenemos estos homicidios que son bastante crueles, con un uso de armas de fuego, con gran cantidad de disparos, y frente a esos estilos delictuales nosotros ya empezamos a identificar qué organización criminal estaría detrás y también en cuáles puntos podría estar operando, en qué regiones, en qué comunas en específico de la región metropolitana, y así hemos ido desarticulando algunos que también no podemos desconocer que en algunos puntos también se reactivan. Y ahí es donde está este trabajo insistente que tenemos las instituciones, y por eso responde estas mesas de trabajo, porque la respuesta no la da solamente Carabineros, sino que también la da en conjunto el Ministerio Público y las distintas instituciones que también deben entregar solución a aquellas personas que están más vulnerables a caer
ya sea la comisión de un delito o ser víctima, como en el caso de los arriendos. Estaba ahí, Alberto, que importante que se desbarate lo antes posible y de manera contundente, porque si no van creciendo en nuestro país, son una verdadera lacra, porque recordemos que en Recoleta en algún minuto se había dicho que se había secuestrado a su líder. Bueno, sabemos perfectamente que o se arresta o pasa algo con el líder o lo matan, surge otro rápidamente, pero que en el fondo se vaya rompiendo la cadena. Claro, el problema es que esto ya no se hizo a tiempo. O sea, efectivamente los pulpos lo hemos ido viendo una y otra vez. Esta no es la primera noticia que tenemos de ello. Lo interesante, vuelvo a insistir, que si bien como dice no teniente, capitán, puede que la estaba bajando de rango, la capitán García tiene su especialidad y tienen su sello, los pulpos, como el Tren de Aragua tiene su sello. Estas bandas tienden a ser una especie de multiroute. Y entonces van diversificando sus negocios. Y esta es una nueva línea que al menos yo no la había conocido, porque habíamos escuchado lo de los arriendos, pero muy específicos, pero no de una gran casa, digamos, que ya se está arrendando. Entonces puede ser que esto haya sido incipiente, ojalá así sea, y esta sea la única que ellos hayan tenido, o puede ser la muestra de que efectivamente detrás del negocio, digamos, de tomarse espacios y luego subarrendarlos a personas de la misma nacionalidad, utilizando la carencia de ellas. Muchas veces además pueden ser personas, como veíamos, que prestan servicios de manera relativamente obligada a estas bandas, ya sea para el secuestro, para la extorsión, o por ejemplo lo hemos visto en el caso de las mujeres, en el caso de la prostitución, o niños también, estén ahí adentro de esos lugares, por lo cual este puede ser un hilo que es el inicio, digamos, de una gran investigación contra esta banda delictual que está bastante más extendida. Así que yo insisto, Mari, ya no llegamos a tiempo. Ahora el problema es cómo logramos reprimirlo. Exactamente, 11 de la mañana con 12 minutos. Es interesante esa discusión, porque siempre se habla, estamos a tiempo de evitar, no, esto ya están instalados, al menos estas bandas, con este tipo de acción, lo hemos visto en otras oportunidades, en negocios acá, con el tema de los arriendos. Construyen un segundo piso. Bueno, o sea, ¿qué más instalado? Es como cuando dicen descubrimos una celda VIP en la cárcel. ¿Cómo descubrimos? Sí, uno descubre una pirámide en el Amazonas que está tapada por la vegetación, pero ¿cómo trata el material? Todo eso no se descubre, alguien lo dejó pasar. Bueno, aquí hemos dejado pasar algunas cosas, pero cada día será más tarde. Lo importante es tomar los recuerdos, que se vayan haciendo este tipo de acciones y ojalá, y ahí Capitán García, lo importante, no solamente quedarnos con la demolición y que salgan, que huyan las personas que estaban ahí involucradas, ya sea como víctimas o como victimarios, sino que también empezar a seguir el dinero, seguir los cabecillas para empezar el proceso de desbaratar su funcionamiento acá. Es esencial el trabajo de inteligencia policial que se logra realizar, pero también el seguimiento a los activos que ellos mantienen, porque toda organización criminal se financia de algún lado. Y lo que nos ha llevado la experiencia desde las investigaciones es que cuando se corta de una forma los flujos de dinero, de dónde provienen, cómo se financian, sin duda es la forma quizás más efectiva de lograr desarticular estas organizaciones y que éstas no estén operando en nuestro país. Cuando logramos incautar los bienes, que es lo que se hace a través de la ley de drogas, que se incautan los bienes y de otra forma cumple una condena, pero además queda sin nada. Cortar los flujos de dinero. El problema en este caso, perdón que lo digo, que en estas bandas que son grandes, pero no son las más grandes, y sobre todo que son fronterizas, el flujo de dinero es de dinero efectivo a través de correos humanos, digamos. Entonces, van mandando personas a Perú, normalmente en bus, etcétera, con menos de $10.000, que es justo el límite como que lo que uno puede pasar, claro. Y pasan la frontera y vuelven y pasan 1, 2, 3, 100 y pasas $100.000 y pasas después $1.000.000. Entonces es muy difícil porque están cerca, digamos, el origen del dinero, donde están los capos de los pulpos, donde están los líderes de la organización, que el tráfico de dinero es muy, muy simple. Por eso, acá estamos, imagínate, Eduardo, lo que estamos hablando, Mari, estamos hablando de que ganaban 5 millones de pesos al mes solamente en esta casa. Eso. O sea, supongamos ya, seamos cautos, esto está en 10 partes más. Son 50 palos que le entran. 50 palos que entran, ya. ¿Qué haces con ese dinero? Porque se pasó lo probable que así sea. Y todo en efectivo. Además, eso es para financiar otras acciones, pues no es que diga ya con esto vamos a vivir. Claramente para financiar otras acciones, pero también van mandando una especie de remesa. Y esa remesa se manda normalmente vía terrestre, a través de buses y con correos humanos. Esto lo hemos visto en investigaciones incluso más complejas, como el Clan Massa hace algunos años, donde se mandaban correos humanos con plata a Estados Unidos para lavar dinero a través de una casa de cambio acá en Chile. Ahora, no hace mucho vimos, perdón, ¿te acuerdas de una micro que venía con 100 millones?
En la micro ¿Sí? atrás venían así Sí. unas bolsas, 100 millones de pesos Un bus. tapadito con una frazadita Sí. para que no le dé frío a la plata. Tal cual. Ahora, Plata caliente. capitán, los pulpos en nuestro país, porque usted bien lo dice, es una banda que viene de Perú y que allá nace. Está en distintos países, Chile no es el único país donde está, pero somos uno de los más importantes donde trabajan hoy día los pulpos. En este minuto, Chile resulta ser un lugar importante porque, por un lado, tiene conectividad con otros países o mercados delictuales que resultan ser atractivos para estas organizaciones. Es un trampolín para llegar, por ejemplo, a Estados Unidos o también a Europa y en algunos casos, como vimos en una detención por las metanfetaminas, incluso hasta Oceanía. Entonces resulta ser un territorio importante de ganar para estas organizaciones criminales y porque además las acciones que ellos pueden llegar a cometer también podrían de otra forma llegar estas remesas a sus países con una ganancia que muchas veces la cuadriplican por los mismos costos. Hay algo que me llama profundamente la atención, porque en este caso específico, o sea, la construcción que hicieron estos gallos es realmente imponente. O sea, no es que construyeron un ruco Sí, en claro. la esquina. Y entonces, cuando empezó a construirse eso, la dirección de obras no se presentó a pedir los permisos. O sea, a uno, Sí. oye, a uno impuesto interno, uno construye un poco el quincho, tapa. Llena tapa, antena, claro. sí. Pero tú has visto que uno tapa la logia con un policarbonato. No, llega al tiro. Y al tiro llega un dron, impuesto interno al día siguiente, Salta. vamos, pagando, perdiste el DFL2. Eso. ¿A cuántos chilenos nos ha pasado eso? ¿Sí? Entonces, y a ellos nada. Esto es llamativo porque Es llamativo. sabemos que hay poca capacidad de fiscalización en terreno, siempre es la gran queja, pero ¿cómo no hay fiscalizar a uno? Po? Sí. O sea, Claro. ya hay poca capacidad de Y fiscalización, además- pero uno, Pero, uno oye, que caiga por perdóname. Además, fiscalización. convengamos que todos los vecinos saben a qué se dedican, o es típico eso, dónde está el narco, dónde está el crimen organizado, los vecinos siempre saben, pues entonces como obviamente sabían que esta casa era de los pulpos. Pero yo creo. además la fiscalización hoy día ya no se hace con la persona que iba, miraba, no, pues esto se hace a través de drones. O sea, impuestos internos, las direcciones de obra, algunas de ellas, cuentan con drones y efectivamente ven las modificaciones de obra. Vuelvo a insistir, o sea, yo conozco gente que le ha puesto policarbonato a su logia. Sí. Para que no se le lleve a la lavadora. Y eso implica ya Y que a que al mes aumente el siguiente, metraje. al mes siguiente llega una carta de impuestos internos. Oiga, sabe que usted pasó el metraje de los 140 metros cuadrados, le sube el impuesto porque perdió el DFL2. Bueno, conspicuos contribuyentes han sido descubiertos en sus casas de veraneo en lindos lagos que no tenían regularizada su. Bueno, su en este canal hay vivienda. un informe especial muy Ah, yo pensé relevante que yo hizo... pensé que en este canal hay Sí, construcciones que yo no han también. sido regularizadas. que hizo Paulina Allende Salazar hace muchos años, un informe especial de senadores, por ejemplo, y personas muy prominentes que habían hecho construcción. O sea, hoy día no es tan difícil descubrir esto. Sí. Entonces, ¿por qué no lo descubrimos hace 5 años? Sospechosa la cosa. Esta terraza la. Está regularizada, Tú no estás te a cargo de ir a la preocupes. Muni a hablar No de te eso. preocupes que está Van a todo caer, no van a caer regularizado. No, así. pero acá el techo no es sólido. Es Así solo que- No, una con tela, una solo una carpita. tela. Sí, y esto, no y tiene esto nada es de que ver. mentira, estos son cartones. ¿Ves? No es sólido, tranquilo, hay impuestos No, internos. aquí estamos como tuna. Pero bueno, lo importante efectivamente además es perseguir, y siempre lo hemos dicho, la ruta del dinero, que bien lo decía ahí la capitán Javiera. Esta es una patita, pero no la más importante de todas. Claro, sin duda aquí continúa porque tenemos varias denuncias, investigaciones que llegan a este CITE como el punto de origen, pero ahora hay que ver la trazabilidad y georreferenciar con los otros lugares que tienen mismo modus operandi, mismos delitos, incluso hasta misma evidencia balística que se puede levantar y nos da que podría ser la misma organización y los mismos sujetos participantes.